al podcast de Panamá Coworking Center, Conectando Co-Creadores, donde convergen la creatividad y el éxito, presentado por Paul Susi, nuestro CEO. Buenas tardes, amigos coworkers. Estamos aquí en nuestro cabina de audio grabando nuestro podcast, episodio número 17. Tenemos de invitado a Carlos Jiménez, gran amigo, coworker, que colabora con nosotros, tiene sus oficinas aquí en nuestro espacio o barrio. Es una persona sumamente dateada en todo lo que es tendencias digitales, economía de mercado, mercadeo, asesora a muchísimas empresas, conoce más de internet que de todos los que yo he conocido hasta ahora. Estoy aprendiendo mucho de él. Ha escrito 5 libros, los cuales ya discutiremos por aquí en alguna oportunidad. Es socio de Data Analysis, tiene varias empresas digitales como Soy Maratonista, Metas Sports, Useful, que además es un gran deportista, importantísimo en la vida de hoy en día más que todo. Y conversábamos un poco del tema de las claves para vender en el mercado empresarial y cómo impulsar tus ventas en los mercados corporativos. Hay una cosa, digamos, que quería mencionar, que estamos en un 2022 muy retador, donde acabamos de salir de una pandemia, si es que salimos, porque he oído que hay países que todavía están en plena pandemia, con muchos casos todavía, así que eso no está totalmente controlado, y además tenemos en Europa pues un tema de una guerra y la invasión a Ucrania, donde todos vamos a salir afectados. El que piense que es nada más en Europa y que eso va a afectar a Europa está equivocado. Esto va a afectar toda Latinoamérica, va a afectar toda América, va a afectar el mundo completo, porque el petróleo, para empezar, es nuestra fuente primordial de energía, y esa fuente primordial de energía está en acecho de tantos ataques de mercado, precisamente porque ya tenemos una subida de los precios de la gasolina terrible. Eso nos va a afectar aquí. De hecho, ya aquí está afectando en Panamá. Yo llené mi carro el otro día y sentí que, no sé si fue real o que estaba más vacío que de costumbre, pero yo nunca le había puesto $80 a mi carro, nunca. Y le puse $80. O sea, eso nos va a afectar y va a afectar todo. Tenemos una inflación galopante en Estados Unidos, una inflación en la Comunidad Económica Europea. Tenemos además tenemos en Asia que nos van a venir los problemas con Taiwán y China. Realmente estamos en una situación bien compleja. Y bueno, queremos un poco conversar de cómo lograr venderle nuestros productos y nuestros servicios a ese mercado que es tan importante hoy en día, que es el mercado empresarial, no solamente al individuo, sino al mercado empresarial, las corporaciones. Y bueno, sin más, quería que Carlos, después de esta presentación un poco larga, dale, Carlos, cuéntanos. Hola, Paul. Un gusto estar contigo acá en este episodio 17 del podcast de Panamá Coworking, que además siento como mi casa, porque la verdad que ya tengo poco más de un año compartiendo en este espacio, y también he tenido la suerte de estar en las distintas sedes, y creo que es un factor clave para parte del trabajo que yo hago, de trabajar, de crear contenido, de asesorar a las compañías. Así que de verdad que gracias por crear estos espacios, y además ahora por invitarme a conversar. Creo que lo que decías ahorita, definitivamente, comparto contigo que estamos en un ambiente complejo, y me recordé del libro de Friedman que escribió por allá por el año 2004, si no me falla la memoria, que se llamaba La Tierra es plana. Y él lo escribió, yo digo que ese es un libro de historia contemporánea de la tecnología, porque la conclusión de Friedman es que la Tierra es plana porque vivimos en un mundo global. Y la explicación se basaba en 10 factores que la mayoría tienen que ver con tecnología, porque la tecnología aplanó la Tierra.
pero creo que el COVID-19 nos demostró como nunca nadie, sobre todo en la historia contemporánea, que la Tierra es plana, porque algo que se inició en Wuhan llegó prácticamente a todos los rincones de la Tierra, y la guerra que está dándose en Ucrania, o la invasión de Rusia a Ucrania, nos termina demostrando nuevamente que vivimos en un mundo globalizado, que ya este mundo globalizado, como dice el término globalización 3.0, porque la 1.0 eran los países, la 2.0 las multinacionales, pero es que ahora cualquiera de nosotros tiene un móvil, se conecta, puede publicar contenido, sea que esté en Ucrania, en Panamá, en los Estados Unidos. Así que eso ya tiene un gran mensaje para los negocios. Aquellos que piensen que lo que pasa en Wuhan o lo que pasa en Kiev o lo que pasa en Panama City no tiene que ver con ellos, tienen que tener mucho cuidado. Vivimos en esa tierra plana que dice Friedman, y por eso es muy importante, y siempre lo digo, que para hacer negocios una de las primeras cosas que debemos hacer es entender muy bien el contexto. Las mejores estrategias de negocios son las que están contextualizadas, y por eso es tan importante que alguien que haga negocios hoy entienda ese contexto, no solamente porque es volátil, incierto, complejo y ambiguo, como dicen esas siglas de VUCA, sino que además esto está cambiando permanentemente. Cuando creíamos que estábamos ya saliendo de la pandemia, llegó el Omicron. Cuando pensábamos que ya el Omicron estaba cediendo espacio, llegó la invasión a Ucrania. Así que la tarea de la gente de negocios hoy día es comprender muy bien ese contexto y actuar, no quedarse con el miedo, la parálisis, sino bueno, tomar las decisiones que se necesitan. Y por eso hablamos tanto de agilidad en los negocios, porque hay que adaptarse rápidamente a ese entorno VUCA. Sí, bueno, totalmente de acuerdo con tu comentario. Incluso, además que tenemos dos eventos mundiales globales que no tienen nada que ver uno con el otro. Uno es un tema de salud y el otro es un tema de una guerra. Que quién sabe qué nos depara el futuro, pues, y qué es lo que puede pasar. Exacto. Y evidentemente el ser ágil, como tú bien dijiste, en tu pensamiento, y yo siempre lo digo mucho cuando tenemos nuestras reuniones, en pensar un poco fuera de la caja y ver cómo me adapto a las nuevas circunstancias es súper importante. Nosotros en Panamá Coworking, que tenemos, hemos evolucionado un poco en el sentido de nuestra clientela, porque nuestra clientela se ha convertido más en una clientela corporativa que en una clientela individual, como éramos al principio, que teníamos muchos entrepreneurs. Seguimos teniendo muchos entrepreneurs que están con nosotros, pero entonces tenemos un mix distinto, porque ahora tenemos cantidad de corporaciones que comparten con nosotros aquí, con nuestros coworkers entrepreneurs, un nuevo medio donde movernos, porque básicamente en esa tierra plana que tú hablas, mira, estamos todos en el mismo paquete, tanto sea el entrepreneur o el emprendedor, los que tienen aquí, que tienen organizaciones sin fines de lucro, todo cambia, y si no nos adaptamos, pues mira, estamos fregados, ¿no? Realmente no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, ese tema de esta conversación, un poco que nos hemos desviado de cómo venderle a las empresas, porque al final del camino, todo lo que necesitamos es vender. Y vender tiene muchas cosas. Incluso creo que conversábamos ayer, Carlos, del tema de hablar de este podcast que íbamos a hablar hoy, y hablamos un poco también de cómo venderle a los millennials. Pues mira, de repente la empresa es de millennials, entonces tú sabes, ya todo se mezcla. Ya es distinto, pues no solamente que le voy a vender a la empresa, porque al fin y al cabo la empresa, el que me va a comprar es una persona, y esa persona tiene unas características, y dependiendo de cómo yo me comunique con él, yo le voy a poder vender o no. Y entonces yo sé que tú tienes unos datos súper interesantes de cómo lograr pues, acercarnos a esa venta. Sí, fíjate que, bueno, es muy relevante este tema que tú propones, porque el principal problema que declaran las empresas en las encuestas que realizamos, de hecho Tendencias Digitales ha hecho varias encuestas, todos los años hace una encuesta empresarial, y el principal problema declarado por las compañías es la caída de las ventas, porque obviamente en un entorno de esta naturaleza muchas compañías no han llegado a lo que esperaban,
A pesar de que hay sectores que sí, que han estado bollantes, que han crecido, pero en general el principal problema declarado es la caída de las ventas. Y por ende, cuando le preguntas a la compañía cuál es tu principal reto de corto plazo, es incrementar las ventas. Así que definitivamente esto es muy importante. Muchos negocios están en el sector B2B. Es decir, para los que nos están escuchando y han escuchado B2B y no saben qué significa, viene de la business to business. Una compañía le vende a otra empresa. Y bueno, ¿cómo le vende a otra empresa? Porque las empresas son organizaciones abstractas, están compuestas de personas. Entonces, bueno, hay algunas recomendaciones, algunas particularidades cuando nosotros vamos a hacer un negocio corporativo que hay que entender muy bien. Primero, si yo vendo soda, si yo vendo electrónicos, si yo vendo alimentos y voy dirigido a un consumidor final, yo me comunico con ese consumidor que al final termina tomando la decisión y es más sencillo. Pero cuando yo le vendo a otra compañía, hay distintos roles en esa compañía. ¿Y cuáles son los roles? A veces estamos hablando con el comprador porque tenemos que participar de una licitación, pero resulta que el comprador no es el único que toma la decisión, sino que hay un iniciador, un usuario, un decisor e incluso un vetador. Por ejemplo, la gente de IT. Muchas veces la gente de IT no termina decidiendo, pero puede ser vetador, porque ningún gerente general va a tomar la decisión de una plataforma tecnológica si su gerente de IT le dice no. Claro. Entonces decidió el gerente o el CEO, pero el IT manager tiene la decisión. Entonces, si yo voy a hacer una venta corporativa, una venta de negocio, yo tengo que aprender a identificar quiénes son los roles en ese cliente que están en juego. ¿Para qué? Para yo poder hablar con quien tengo que hablar y poder tener más probabilidades de tener éxito. Otra cosa importante es que las ventas corporativas, como son decisiones que normalmente no toma el dueño, sino que son los agentes que están involucrados. IT manager, gerente de finanzas, gerente de marketing, el gerente general. Entonces, ¿qué pasa? Que hay varias personas involucradas. Entonces es una venta que es muy racional, porque la gente que está tomando la decisión o que está involucrada tiene que justificar muy bien por qué yo elegí Panamá Coworking. Entonces yo tengo que demostrar, oye, es que Panamá Coworking ofrece valor, me da una sola factura, me da una cantidad de servicios que están incluidos. Entonces yo tengo que, si soy un vendedor, tengo que tener muy claro que yo tengo que llevar facts, que yo tengo que demostrar con casos de éxito que realmente mi oferta es adecuada. Entonces, muchas veces en algunas categorías es un tema técnico, industrial, de tecnología, entonces tengo que demostrarlo. Pero, sin embargo, no debemos confundir eso con pensar de que esto es una venta fría, que es una venta solamente de argumentos, de números, de KPIs, sino que también definitivamente hay una frase por ahí que yo uso mucho y cito de alguien que dice, sí, las organizaciones están compuestas de gente, vamos a decir, son decisiones de organizaciones racionales, pero que están compuestas de gente irracional. ¿Por qué? Porque al final todas estas personas son consumidores que tienen emociones. Ahora en Latinoamérica, y Panamá no es la excepción, el 42% de las personas están ansiosas. El 28% de las personas tienen ira. Entonces es importante esa emocionalidad porque somos seres humanos. Las organizaciones son entes abstractos, pero abajo de allí, ¿quiénes están? Las personas. Entonces tenemos que combinar los facts, los casos de éxito, los KPI para esa venta lógica, pero también entender que del otro lado hay un ser humano que tiene una emocionalidad y que ahorita con todo eso que tú y yo conversamos al principio, esa emocionalidad no es muy favorable. No, para porque nada. el miedo, la incertidumbre atenta contra la toma de decisiones y se tienden a postergar muchas decisiones. Entonces fíjense que es importante que quien le vaya a vender a otra organización entienda que la venta corporativa tiene unas particularidades y hay que entenderlas y hay que accionarlas y que tenemos que prepararnos para vender con esas características. Sí, y yo siempre pienso que cuando hablas del B2B, que yo le voy a vender a otra empresa, hay dos cosas bien claras. Existe la empresa que es, digamos, una empresa meramente, o que es muy grande, que tiene unos métodos y unos procedimientos bien claros y bien específicos, donde interviene la parte subjetiva, pero quizás en esa matriz de evaluación que muchas empresas usan para decidir, mira, voy a comprar los servicios de Carlos o los servicios de Pedro o de una corporación a otra,
yo tengo una matriz de evaluación donde yo pongo, mira, el precio representa el 50%, la presentación de la oferta vale el 10%, el cumplir con el RFP, que es una cosa que usan muchas empresas, que a veces aquí yo, incluso con empresas grandes que me invitan nos pasó esta semana que nos invitaron a hacerles una oferta y yo le digo, mira, yo necesito un RFP, que es un Request for Proposal, que me dice, mira, yo requiero de esto, mis tiempos son estos, yo necesito que tú me entregues la oferta para tal día, yo necesito que tu empresa tenga estas condiciones, que cumplas con el seguro social, que estés al día con el impuesto, todas esas cosas que se evalúan en esa matriz de evaluación. Y resulta que una empresa grandísima, creo que es uno de los mayores empleadores de Panamá, ellos no usan un RFP. Entonces, mira, yo me reía y me río aquí porque me dicen, no, es que lo que queremos es esto. Pero esto en 5 palabras no lo puedes decir. Yo necesito algo por escrito, un detalle, y cómo adaptarme. Y dentro de esa evaluación existe una parte que es la parte subjetiva, que es la parte donde se va a ver o va a afectar cómo yo me relacione con el ingeniero, con el arquitecto que va a tomar la decisión para el coworking, o con la persona de finanzas, y a lo mejor voy a tener reuniones con ellos, y entonces esa relación personal la tengo que cultivar para lograr llevarme la licitación. Y lo que tú dijiste hace rato, esas personas, cuando ya aterrizas a ese nivel de personas, son baby boomers, sí, son millennials. Entonces tú me decías, ¿cómo le vendo un millennial? Fíjense que sí, el millennial, que es una generación que creció en un contexto, valora ciertas cosas, y si yo sé cuáles son los valores de esa generación, cuáles son los conectores, los trigger points, esos disparadores que hacen que esa persona me escuche, entonces yo tengo más probabilidades de éxito. Porque vamos a estar claros, estamos en un mundo donde escasea el agua potable, escasea la energía, escasea una cantidad de cosas, pero realmente lo que más escasea en el mundo actual es la atención. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar con un cliente, estamos compitiendo. Cuando nosotros enviamos un email, estamos compitiendo con otros 300 emails que le llegaron a ese comprador. Cuando nosotros llamamos o escribimos por WhatsApp a un cliente, estamos compitiendo. ¿Cuántas veces nos mandamos un WhatsApp que no nos responden y es porque quedaron en una cola y a la persona se le olvidó? Nosotros lo hacemos mucho, como decimos popularmente, me dejaste en azul. Sí. Y entonces resulta que el bien escaso acá es la atención. Entonces, si te vas a conectar con un millennial o le quieres vender a un millennial, por ejemplo, algo que yo invito es a que dejemos de hablar tanto de nuestros productos. ¿Por qué? Porque los baby boomers y los X crecimos acostumbrados a que las marcas nos hablaran de ellos. Pero los más jóvenes están esperando que la marca hable es del cliente, del comprador. Entonces un comprador millennial, que por cierto ya están empezando a ser la mayoría de los compradores corporativos, Claro. están esperando que ese vendedor, en lugar de llegar con la ansiedad del vendedor que está vendiendo menos, que quiere hablarle a todo el mundo, quiere venderle a todo el mundo, y cuando le hablas a todo el mundo no le hablas a nadie, y llegas con un portafolio gigante, al final no vendes nada. Entonces el millennial lo que estaba esperando era que ese vendedor corporativo le dijera: háblame de ti, cuéntame un poco, ¿qué necesitas? ¿Cuál es tu problema? ¿Cómo te ayudo? Y si yo llego tratando de empujar, de la traducción literal de push, lo que yo tengo en mi portafolio, lo que me sobra en inventario, sí, entonces no conecto. Entonces yo tengo que, número 1, hablar más acerca de ese cliente, escuchar más y hablar menos. Segundo, tengo que también acostumbrarme a que el vendedor corporativo, el comprador corporativo millennial, el más joven, no es escéptico y no confía mucho en esos brochures, en esos mensajes tradicionales. Él cree más en otros que hablen de ti. Entonces ahí es donde tú tienes que tener una estrategia de reviews, de levantar testimoniales, casos de éxito, para que sí, tú tienes que llevar tu voz, pero tú también tienes que lograr que otros hablen de ti, tu reputación. Por ejemplo, plataformas B2B excelentes como LinkedIn permiten que tú pidas recomendaciones. Por cierto, tengo un par de recomendaciones que llenar a unos proveedores excelentes que me han ayudado. Entonces apalancamos en eso. Invítalos a participar, involúcralos. El millennial le gusta la co-creación.
Otra importante, apóyate en los canales digitales. El comprador, entonces ahí es donde viene. Tú estás usando el e-commerce, porque pensamos que el e-commerce es un tema de Amazon, de Walmart, del B2C, pero resulta que ya los compradores B2B, con todo este tema de la pandemia, empezaron a probar las plataformas y les ha gustado. Y los clientes más compradores digitales son los millennials. Y termino con una más, la quinta de mis recomendaciones para venderle a un millennial. Anticípate al millennial, porque el millennial quiere que tú te anticipes, y hoy día nos podemos anticipar además de una manera escalable con el machine learning, con la predicción. Así que podemos explotar un poquito eso. Así que volviendo a ese tema, aterrizar al humano. Bueno, ¿quién es ese humano? ¿Es hombre? ¿Es mujer? ¿Es millennial? ¿Cuáles son las emociones que lo están embargando? ¿Preocupación? Optimismo, etcétera. Entonces, entender muy bien con quién voy a hablar. Hay varios interlocutores y eso me va a ayudar mucho a poder llegar con una palabra que quiero que se lleven, con una propuesta de valor que realmente conecte con ese cliente corporativo. Y no con la propuesta de toda la vida, porque el cliente no es el mismo. Ese contexto que tú y yo hablamos al comienzo que cambió hace que nosotros tengamos que ajustar nuestra propuesta de valor. Y bueno, creo que tú puedes hablar mucho de eso, porque la propuesta de Panamá Coworking de hoy día no es la misma. No es la misma, claro. Ahorita lo dijiste con lo corporativo. Sí, sí. ¿Cómo tuviste que adecuar tu propuesta de valor para tener éxito en este mercado que tenemos hoy día? Sí, y no solamente por el tema de que ha cambiado el medio en que nos movemos a partir de estos eventos globales que, bueno, efectivamente nos afectan a todos, nos afectan en lo personal y también te afectan en el flujo de caja, que es al final el que va a definir qué vas a comprar y qué no vas a comprar. Entonces, el precio también es una cosa importante y yo sí creo que nosotros por lo menos hemos tenido que adaptar nuestros precios a las necesidades del cliente, más que nosotros querer cobrar el precio que, como siempre hacíamos en todos los negocios, mira, me cuesta tanto, tengo que ganarme tantos % por encima de eso, para que al final yo reporto a unos dueños de una empresa que tienen que ve, bueno, mira, cuánto vendiste, cuánto te ganaste, yo metí tanto en cuánto tiempo voy a tardar en recuperar mi inversión. Entonces, eso, la parte del dinero, flujo de caja, estados de ganancias y pérdidas son importantísimas de nosotros, los operadores, con nuestros socios o los dueños de las empresas, porque las empresas tienen dueños, pues. Jeff Bezos pide su cuenta, cuánto estoy ganando. Y hay un concepto, yo soy economista, como tú le dijiste al comienzo, y hay un concepto económico que es importantísimo, que es el costo de oportunidad. Sí. Entonces tú tienes que tener una ganancia que tiene que ser suficiente o que tiene que ser más alta que el costo de oportunidad, porque si no, entonces conviene dedicarte a otra cosa, a esa oportunidad que te va a dar más ganancia que la que tú estás teniendo en tu propio negocio. Entonces, definitivamente son temas fundamentales. Y el tema económico, bueno, y de precio, hoy día es muy importante porque ha habido un deterioro de la lealtad hacia las marcas, sí, porque la crisis, obviamente, de entorno hace que las personas busquen alternativas y empiecen a probar y se den cuenta de que, bueno, hay algunas alternativas que son viables, porque la mayoría de la gente quiere calidad, pero sí, quieren la mejor calidad que pueden pagar. La mejor calidad que pueden pagar. Así es. Y es un tema que lo vemos todos los días en todos los aspectos de la vida. Pues hasta cuando compras en Amazon, pues vas a buscar, bueno, veo los reviews y veo la que tiene más reviews, mejores reviews. Bueno, esta me cuesta $10 más. Y bueno, déjame irme por esta porque tiene mejores reviews y voy a pagar un poquito más. Fíjate que las cosas son de repente distintas, porque antes me iba por el más barato y punto. Como dices tú, que nosotros los que somos de esta generación antigua, por no decir otra cosa, mira, nosotros éramos mucho de precio. Mira, tengo un gran amigo, Carlos Rosales, que usa un término que me da mucha risa o me da gracia, que es Viegenials. Viegenials, oye, esa está buena. No la voy a usar. Él dice, yo pertenezco a la generación Viegenials, sí, porque él es boomer. Él es baby boomer, pues bueno. Y él mismo bromea con ese tema.
Sí, sí. Y es la verdad, pues, o sea, mira, el tema de los costos está afectando muchísimo a todas las empresas, porque cuántas empresas están en rojo después de la pandemia. Sí. Y entonces ahora con 7,5% de inflación en Estados Unidos, pues eso nos va a afectar a nosotros. Dígame Panamá, que aquí todo es importado. Fíjate, Paul, es importante eso que estás diciendo, porque yo hablaba de la encuesta que hicimos con las compañías y decía que el principal problema tenía que ver con las ventas. Pero fíjate que aquí, si tuviéramos que identificar 3 grandes temas, uno tiene que ver con ventas, porque las ventas cuesta cerrar negocios hoy día por todo lo que está pasando. Segundo, eficiencia. Porque una cosa es que tú vendas o no vendas y otra cosa es que seas eficiente. Sí. Hay compañías que venden, que logran vender y están quebradas. Sí. Entonces, así como hay compañías que han caído sus ventas, conozco varios casos durante la pandemia, compañías que sus ventas cayeron y se hicieron más rentables porque sus costos operacionales muchos los llevaron a temas de digitalización y bajaron. Entonces está el tema de ventas, está el tema de eficiencia y un tercer tema que es el tema del capital humano, que es otro tema importante porque hemos tenido que aprender a trabajar a distancia, tenemos un tema de emocionalidad, todo este tema. Entonces son temas que nosotros como vendedores corporativos, el que le quiere vender a otra compañía, como yo decía, tenemos que escuchar a esa compañía, pero es importante que entendamos cuál es la problemática que está enfrentando la empresa. Si yo voy a vender cualquier cosa y no entiendo cuál es el problema, si ese problema es de eficiencia, entonces yo puedo vender mejor si yo lo entiendo y puedo llevar soluciones que vayan orientadas a ayudar a esa compañía a que sea más eficiente. Por eso el tema del diseño de la propuesta de valor es clave. Pero el diseño de la propuesta de valor parte de una identificación de los clientes y de una comprensión de los problemas y las necesidades y lo que llamamos el job to be done, la tarea de ese cliente. En la medida que yo entiendo mejor el cliente, lo perfilo, lo entiendo, entonces puedo llevar una mejor propuesta de valor. Porque si no estoy vendiendo una generalidad y voy a jugar lotería, en algunos casos la voy a pegar y voy a vender y en otros casos me van a cerrar la puerta y no me van a leer el email. Entonces tengo que entender muy bien y perfilar muy bien a ese cliente para poder afinar una propuesta de valor que realmente conecte y que sea creíble y sostenible, porque tampoco se trata de llevar algo que conecta pero que no es sostenible con ese cliente. No, y el tema de cómo llegarle a esa corporación que tú le quieres vender. Es un email con el que voy a llegar. Los canales. Voy a tener que llegar a visitar al señor del departamento de compra y decirle, mira, yo te quiero ofrecer esto, no sé qué. O sea, es muy difícil escoger. Yo creo que tienes que tener todos los canales, porque hoy en día, si no estás en uno, tienes que estar en el otro. O sea, y tienes que llegarle. ¿Cómo le llega? Lo importante es que a lo mejor no tienes que estar en todos, pero tienes que estar en muchos o en varios. Y segundo, lo más importante, que es lo que yo he aprendido con el tema digital en los últimos años, es que hay que armonizarlos. Porque no solamente es usar varios, que sí hay que usarlos, sino armonizarlos. Porque a veces se da como una multicanalidad, donde tú estás en una cantidad de canales, pero cada canal va por su lado. Y entonces ahí pierdes oportunidad. Entonces lo importante es usar varios canales, pero además armonizarlos para que todo eso genere la sinergia y la armonía necesaria para que el negocio se cierre. Porque ese cliente te va a poder conectar o tú vas a poderle llegar de distintas maneras, pero todas jugando en equipo. Y eso es lo más difícil. Y lo que yo he encontrado que la mayoría de las empresas no están haciendo siempre. ¿Por qué? Porque a veces incluso tienen varias agencias de publicidad. Hay una que es la agencia tradicional, hay otra que es la agencia digital, donde está la gente cool, lo que están trabajando en los medios sociales, pero no están trabajando en equipo. Y a veces ni siquiera están armonizados con el propio departamento de marketing de la compañía. Entonces la clave es multicanalidad, pero además armonizarla para poder ya realmente lograr cerrar ese negocio, porque lo que queremos es cerrar el negocio, fidelizar a nuestros clientes. ¿Cuál es el objetivo? Hay que definirlo, pero armonizamos esos canales. Y bueno, y como acaba de decir, todo parte de definir qué es ¿Qué lo queremos? que queremos. Exacto. Entonces, realmente es una tarea difícil. Creo que hemos conversado ya un rato súper agradable y un tema que da para muchísimo más, para que tengamos un par de podcasts adicionales.
Así que, mira, Carlos, no queda más sino agradecer. Yo creo que nos quedamos con el sabor de que queremos más, de que queremos aprender más de ti. Realmente ha sido una conversación estupenda. Para nosotros como Coworking, pues te agradecemos ser uno de los co-creadores más importantes de nuestra empresa, de nuestra comunidad. Y bueno, te quedas ya de una vez invitado pues para la próxima, y además traer a tu gente aquí que quieras hacer un podcast, al amigo Gustavo, que sé que está por allí, lo va a oír, que mira, vente para acá, Gustavo, aquí grabamos cuando quieran. Además tenemos muchas cosas de qué hablar. Así es, Paul. Bueno, no, muchas gracias por la invitación a ti y a tu equipo de Panamá Coworking. La verdad que, como dije, feliz de poder estar aquí co-creando, haciendo conexiones, imaginando, diseñando y ejecutando cosas. Y doy fe de que esta sala o este media room, como ustedes lo llaman, la verdad que inspira. Estoy grabando mi podcast desde esta sede y la verdad que los invito a todos, los coworkers, pero también los que están escuchando el podcast de Panamá Coworking y no han venido y quieren crear contenido audiovisual. Vengan, visiten Panamá Coworking, porque la verdad que aquí van a encontrar las herramientas, pero sobre todo la inspiración necesaria para crear su contenido y para materializar muchas de sus metas. Bueno, Carlos, mejor propaganda que la que tú nos haces es imposible. Muchísimas gracias y ya estaremos de vuelta. Vale. Gracias, coworkers. Recuerden suscribirse y además dejarnos sus comentarios y opiniones, que para nosotros son muy importantes.